Luego de las denuncias de fallos en el sistema telemático de elecciones en el exterior, la Junta del Exterior acogió un informe jurídico para anular las elecciones en el exterior. Este informe recogía documentación presentada por la Revolución Ciudadana, Centro Democrático y Pachacuti, que detallaba los presuntos perjuicios a los electores en el exterior. El Pleno del CNE tendrá que aceptar o no la decisión de la Junta Especial. En caso de ser aprobado, el CNE debe confirmar cómo se repetirían las elecciones. Según Esteban Ron, hay condiciones que deben cumplirse. Hay una única posibilidad, y este caso es que el 30% de electores de las determinadas circunscripciones, después de este escrutinio inicial del CNE, no haya votado o ha sido coartado su voto para poder repetir la elección. Por su parte, el movimiento Construye expresó su oposición a la anulación de elecciones en el exterior. Los errores que ellos hayan cometido no son causa como para que se anule uno de estos temas. Y esto tiene una clara intencionalidad política. Ellos que han estado acostumbrados a meter 6 asambleístas permanentemente, hoy no han recibido ese beneficio y se sienten perjudicados. Es anular unas elecciones que no pueden ser anuladas. Vulneraría el derecho de la igualdad del voto, así como el principio de universalidad de las elecciones. Así Construye asegura que podrían vulnerarse derechos de asambleístas electos. En el exterior habrían ganado 3 escaños la Revolución Ciudadana y 3 curules el movimiento Construye. Corrijan todo lo que tengan que corregir indiscutiblemente para la segunda vuelta, pero ya los resultados están dados y tenemos que aceptarlos de esta forma. Mientras ellos protestaban, la Revolución Ciudadana, inclusive en redes sociales, celebraba la decisión. Y además, Revolución Ciudadana exige, en caso de repetir elecciones en el exterior, que éstas sean presenciales y con papeletas físicas. Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por este tiempo. Es un gusto, muy buenas noches, gracias por este espacio, es un gusto conversar con ustedes. Bien, Cristian, antes de entrar al tema político, tantas cosas que han pasado en estas últimas semanas en el Ecuador. Por primera vez un candidato presidencial fue asesinado en medio de una campaña, una de las más sangrientas de la historia. Y me gustaría empezar preguntándole a Cristian Zurita, como ser humano, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza cuando seguramente tu capacidad de asimilar todas estas situaciones tuvo que acelerarse y debe haber sido distinta para una persona que perdió a su amigo? No ha habido aún todo espacio de tiempo para poder recapacitar su desaparición. Han sido días de constantes decisiones y de acciones, primero para mantener viva la candidatura, segunda, pues para luchar por ella y pues al final hacer un esfuerzo por contabilizar los votos. Apenas esta vorágine de acontecimientos está bajando, llegando algo a su fin y pues hay un poco de tiempo para pensar en los hechos del pasado 9 de agosto, donde mataron a Fernando, las implicaciones para la democracia, las implicaciones para las relaciones con el periodismo y lo que significó su legado y pues su ausencia al momento de dirigir pues el país o la Asamblea Nacional. Hay muchas cosas por decir, yo creo que es una pérdida gigante para la democracia, es una derrota enorme para el periodismo y pues sobre todo pues un dolor infinito para su familia y quienes estuvimos siempre alrededor de él. No solo cambió la vida de la familia de Fernando Villavicencio, de quienes fueron sus coidearios, sino la tuya, que tuviste que tomar en pocas horas decisiones muy importantes. Quisiéramos preguntarte cómo se resolvió que tú ibas a ser el reemplazante de Fernando Villavicencio y cómo cambió eso tus planes de vida, porque tú habías dedicado gran parte de tu trayectoria a hacer periodismo de investigación. Seguramente este será un camino de no retorno tras ahora acuñar una causa. En primera instancia, bueno, esto solo fue una decisión de lealtad. Se basa en la lealtad y en la amistad, ¿sí? Que tal vez sean los principios rectores que determinaron mi presencia en la papeleta en reemplazo de Fernando, porque no podíamos permitir que luego de su brutal crimen se silencie su voz, tal como aconteció y se evidenció con total claridad en su ausencia del debate del 13
del domingo 13 de agosto. ¿Sí? Era importante y imperativo sacar adelante la candidatura para imprimir un camino de legado que dejó. Él fue tal vez el candidato más destacado de todos los 8 presentes allí, y había que continuar un espacio. Lamentablemente, por ser una campaña muy austera, por haber destruido su estructura en las condiciones últimas, en la parte final de la campaña, impidió terminar de constituir un plan adecuado para control electoral que tal vez nos hubiese colocado en mejores posiciones. Eso no se puede ya decir, pero el objetivo ha sido constantemente pensar que existe un legado a su favor y que podemos sacarlo adelante. Mi paso a la política ha sido abrupta. Yo jamás pensé que esto podía ser posible. Jamás me miré como candidato, ni siquiera como reemplazo, hasta la noche del sábado 12, en la cual en consenso, todo el buró político de campaña me pidió que asuma esa responsabilidad. Y lo asumí, simplemente lo que desde allí he vivido son horas de decisiones inmediatas, sin poder todavía digerir todos los eventos que ocurrieron aquella noche. Obviamente, el periodismo fue una pasión mía. He sido periodista 30 años. Este año justamente cumplí 30 años de práctica. Tengo un portal que ha sido poderoso, tiene importantes premios nacionales e internacionales, los reportajes de profundidad tal vez más importantes del presente siglo. Fue fundado con Fernando, pero al tomar ya una posición política, al ya verme inmiscuido directamente con lo que significa ya la dirección y posible participación con líneas estratégicas en lo que será el bloque parlamentario, difícilmente puedo pensar que yo vuelva a hacer periodismo de investigación. Tal como lo señaló, es un camino de no retorno, no necesariamente dejar el periodismo, pero sí aquel de profundidad, aquel de detalle, aquel que necesita total independencia y secreto para trabajar, como es la investigación periodística, se ha terminado para mí. Cristian, una vez que conocemos de este tema y antes de avanzar al tema del futuro político, en este momento, ¿cuál es la situación de tu seguridad? ¿Has continuado recibiendo amenazas? Y a propósito de eso, también saber si tú, como por las conexiones, por la investigación que realizas, conoces que el candidato Daniel Noboa ha tenido que salir del país por amenazas. No conozco ese detalle con respecto al candidato Daniel Noboa. De hecho, si es que ha recibido algún tipo de amenaza, él debe estar en el Ecuador, ¿sí? Porque debe enfrentar una campaña electoral. Quienes efectivamente hemos sufrido ya la brutalidad de afrontar los hechos y de seguir con un perfil por demás alto de amenaza con respecto a nuestras vidas, estamos aquí presentes. Lo que nosotros tenemos es una emisión de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que cobijó con esta protección y le obliga al Estado ecuatoriano a brindarnos toda la seguridad por el tiempo que corresponda hasta que efectivamente logre controlarse las condiciones de violencia y se identifique que no existen peligros ni amenazas en contra de quienes fuimos las personas más íntimas de Villavicencio. Debemos continuar con ellas. No conozco el caso de Daniel Noboa. De ser así, debo solidarizarme por las amenazas, pero hay que identificar de dónde son, y como candidato tiene que enfrentarlas aquí en el Ecuador. Cristian, ahora sí quiero saber qué pasa con Construye y con Gente Buena, porque en realidad la ciudadanía que ustedes ahora representan como segunda minoría en la Asamblea Nacional merece esa transparencia. Qué mejor que su candidato nos pueda aclarar qué es lo que está ocurriendo, porque te veíamos firmar más temprano la representación legal de Gente Buena y queríamos saber qué tiene que ver esto entonces con el tuit que acabó de poner hace pocos minutos el capitán Edwin Ortega, en donde literalmente dice que las verdaderas resoluciones de Gente Buena son estas y el resto son traidores a favor de la prensa y la ciudadanía en general. Dice el texto publicado por Ortega:
cualquier duda del nuevo representante legal es el doctor Washington Barragán. Cristian, ¿cuál es la realidad? La realidad es que yo he sido, o se me ha pedido que asuma la dirección de este movimiento, que aún no tiene reconocimiento del Consejo Nacional Electoral. Es un movimiento en construcción, ¿sí? Ha participado en elecciones como aliado, o más bien en un acuerdo con el movimiento político Construye Listas 25, para formar una coalición que llevaría a Fernando Villavicencio a la presidencia de la República. Se trata de una enorme gentileza del movimiento Construye, ¿sí? Que gente buena haya participado con candidatos y de alguna manera algunos de ellos seleccionados directamente por Fernando Villavicencio. Por eso su participación, pero no es un movimiento que se encuentre oficialmente constituido y pues tiene una dirección que en este momento pues ha sido traspasada directamente a mí por pedido de quienes ejercen efectivamente su gobernación jurídica, ¿ya? Bajo esas circunstancias lo que corresponde es poner en orden ciertos espacios que pues han sido fundamentales para el desarrollo de la campaña política a nivel territorial. No existe ningún problema en absoluto. La estructura del movimiento no es grande, pero es importante en ciertas zonas territoriales. Lo que se hará es poner orden en ciertas partes del país y pues podrán seguir colaborando en la medida de que exista una empatía con los candidatos que empujaron a este movimiento. Quienes hagan algún otro tipo de referencia pues deben conocer que el movimiento no está en capacidad de poner ningún candidato, que para eso debe pasar al menos 3 o 4 años, ¿sí? Porque constituir un partido político es pues una tarea titánica, costosa y larga, y en ese momento ni siquiera existen las firmas totales para que un movimiento nuevo pueda funcionar. De tal manera que yo entiendo que mi presencia allí es justamente para consensuar, ¿sí?, una parte de la militancia que llevó a Fernando Villavicencio a la campaña y después a mí como candidato. O sea, de aquí en adelante lo que vas a tratar es de que estas dos facciones logren un consenso y se unan. No hay ningún consenso que llegar. ¿Sí? Todo el bloque legislativo se encuentra totalmente sólido. Son 30 asambleístas que han sido elegidos, seleccionados, que pertenecen básicamente a Construye, ¿sí? Y se incluye a gente buena es porque existe un reconocimiento tácito de que han hecho una importante participación territorial en lo que significó la campaña electoral y que buena parte de ellos que fueron directamente elegidos por Fernando Villavicencio como candidatos han obtenido una curul dentro de la Asamblea. Ahora, 51 días de volver a las urnas para decidir quién estará al frente del país y precisamente debemos decidir ese futuro entre dos ex asambleístas que fueron destituidos de sus cargos cuando se declaró la muerte cruzada. Mira tú. Así es, Milton. ¿Y qué hicieron en su paso por el Parlamento? Se lo contamos. Luisa González y Daniel Noboa fueron asambleístas de un periodo legislativo fuertemente criticado por la ciudadanía, que además fue disuelto cuando cumplía su segundo año de funciones. Su paso por la asamblea no fue notable. No eran los asambleístas visibles o los que siempre pedían la palabra. Daniel Noboa era independiente. Su votación por Guadalupe Llori al inicio del periodo le mereció la presidencia de la Comisión de Desarrollo Económico, una mesa a la que llegaron los proyectos enviados por el Ejecutivo en materia económica. Este proyecto de ley es el primer paso hacia el desarrollo económico del país. Esa es la esperanza que vengo a proponerles y el Ecuador necesita que ustedes, compañeros, por favor no permitan que el miedo los contamine. Pero no los convenció y la ley fue archivada en marzo de 2022. Según el Observatorio Legislativo, registró 286 asistencias, pero delegó a su suplente en varias votaciones importantes como la destitución de Lasso, la destitución de Guadalupe Llori y sobre la moción de negación y archivo a la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. Presentó 2 proyectos de ley. Uno de ellos fue publicado. Noboa tuvo 11 intervenciones en el Pleno Legislativo, todas relacionadas a las leyes que se presentaban desde la comisión que presidió, una de ellas, la de Economía Violeta. Porque la triste realidad es que Ecuador no es un país que ofrece muchas oportunidades a las personas
y principalmente el género femenino. Al otro lado del hemiciclo legislativo estaba Luisa González de la Revolución Ciudadana. Fue miembro de la Comisión de Salud y también formó parte del primer Comité de Ética de la Asamblea. Presentó 2 proyectos de ley relacionados a derecho parlamentario y derecho a la salud, en conjunto con otros asambleístas, pero aún siguen en trámite. En el Pleno Legislativo tuvo 28 intervenciones. Es de la facción conservadora del correísmo y lo dejó claro en el debate del aborto por violación. Intenta entrar por la ventana una ideología de grupos que busca legalizar el aborto libre y voluntario en el Ecuador. Y el aborto es un procedimiento, no un derecho. Sí votó a favor de la destitución del presidente por las protestas de junio de 2022 y también para dar paso al juicio político, pero además votó a favor del archivo a la ley para prevenir conflictos de interés y regular el lobby. Según el Observatorio Legislativo, registró 545 asistencias. Su suplente acudió en 70 ocasiones. También tuvo varios puntos de información y en uno de ellos defendió a su organización. Es una vergüenza que una mujer venga aquí con gritos e insultos contra otras mujeres cuando nos está representando. E insisto, y calle cuando asesinan en un recinto policial a una mujer. Usted miente cuando habla del partido político al que yo represento. Curiosamente, entre estos 2 exlegisladores cesados en sus funciones por muerte cruzada, se deberá elegir a quien culmine el periodo que deja Lazo. La campaña electoral de cara a la segunda vuelta de este 15 de octubre oficialmente aún no empieza, pero tanto Daniel Noboa como Luisa González marcan ya su agenda. La mañana de este viernes, el candidato de Acción Democrática Nacional, Daniel Noboa, visitó el cantón Salinas en la provincia de Santa Elena. En el polideportivo Benjamín Carrión se reunió con varios de sus simpatizantes. Que cada niño tenga desayuno y almuerzo. Y esta tarde tiene prevista la inauguración de su central política en Puerto Viejo, Manabí. El último video del candidato subido a su red social TikTok junto a su esposa tiene más de 1,5 millones de reproducciones. Por otro lado, Luisa González, la candidata a la presidencia de la República por la Revolución Ciudadana, este viernes no tuvo actividades públicas. Hace 2 días subió un video agradeciendo el cariño de la gente del sur de Quito mientras almorzaba en un centro comercial. En su última publicación, González pidió a sus seguidores dejar la política de lado y filosofar sobre el cambio de nombre de Twitter. Y ahora nos quitaron el Twitter, nos quedamos con el verbo y nos pusieron un ex. El video alcanzó hasta la mañana del viernes 297,000 reproducciones. ¿Se han fijado ustedes que tuitear